Apuntabas esa bajada de nivel por parte de Chivas. ¿Qué crees que ha afectado más? Ese cambio, como decíamos, esas modificaciones del propio Paunovic en el dibujo, en el terreno de juego, en el planteamiento, esos cambios que ha tenido en posiciones, en nombres, en jugadores, o las charlas que ha tenido, las declaraciones públicas que ha tenido, señalando a veces a sus jugadores a nivel general y a algunos de forma particular. ¿Podría esto afectar al vestuario? ¿Podría sus futbolistas ya no confiar tanto en el Paunovic salvador del torneo anterior? Mira, Clau, tengo de muy buena fuente información que las declaraciones que hizo Paunovic después de quedar eliminados en Leagues Cup no cayeron bien dentro del vestidor. No diré nombres, pero es un corresponsal que trabaja en Guadalajara y que trabaja para Fox Deportes. Saludos, Chema, el que dice esta información. Y sabemos que no está bien el conjunto del Guadalajara con esas declaraciones con algunos jugadores. Imagínate tú que tu entrenador públicamente te critica, públicamente cuestiona tu entrega y públicamente argumenta que este equipo no es el del año anterior o temporada anterior. Yo sí creo que algunos futbolistas de trayectoria importante no están contentos con esas declaraciones y entonces anímicamente se vienen para abajo, ya no compras el discurso igual. Acá lo más interesante va a ser cómo endereza el barco o si ese hoyo que le ha generado en la estructura empieza a inundar algo que se llama Guadalajara. Y si eso ocurre, cuidado porque van a acabar en aguas de mediocridad. Hombre, estamos hablando de las Chivas, de uno de los equipos más históricos, importantes y más relevantes de México. Depende también de la personalidad del futbolista. A mí, mi jefe dice públicamente, no está bien, no hay entrega, no hay disciplina, y yo me pongo las pilas en lugar de un 100%, como la suelo tener, un 500.000%. A mí me motivaría, y que a los jugadores de Chivas, siendo jugadores de lo dicho, de uno de los equipos más importantes, por no decir el que más, junto a América, que se vengan abajo. Yo no sé esto si se entiende. Álvaro, tú lo sabes bien. Bueno, lo que sí no me gusta, como no le gusta a ningún futbolista, que el entrenador te exhiba públicamente, porque hay cosas que te las puede decir en el vestuario y hay cosas que se dicen a la prensa. O sea, en eso es un fenómeno Guardiola y se lo tenemos que admirar. Él siempre dice que a veces cuando llega a la conferencia de prensa tiene 200 dudas en la cabeza y cosas que les dijo o que les va a decir a sus jugadores, pero cuando va hacia la prensa va con un discurso totalmente calmado, tranquilo, para no herir ningún tipo de susceptibilidades. En el caso de Paunovic, sí puede haber quedado molesto con alguna actuación individual de los futbolistas, pero no era el momento o no era el lugar donde ir a decirlo, y bien lo decía Merca, que Chema sabe perfectamente todo lo que pasa en la interna del equipo de Guadalajara y contó de que los jugadores no están contentos con eso. Pero eso no te cambia nada en la mirada hacia un clásico. O sea, no puedes venir pensando en lo que dijo el entrenador antes de ir a jugar un partido de estas características, porque sabes que los ojos de todo el país van a estar en ese partido, donde el jugador puede pegar un salto cualitativo andando bien en el clásico a pesar de no tener una buena temporada. Entonces no te cambia lo que sí pueda decir, lo que sí no te cambia, el resultado que puedas tener dentro de la cancha. Lo que sí te cambia es tu percepción hacia tu entrenador, de que sabes que tenés que tener mucho cuidado con él porque a la primera de cambio te mata con la prensa y eso es lo que no le gusta al jugador. Pero ¿en qué los jugadores? Justo eso, o sea, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido te puede afectar que te exhiba de esa manera cuando a lo mejor ya te lo ha pedido también internamente, ¿no? Es una manera también de presionar un poco y decir, oye amigo, te estoy diciendo que te disciplines, que comas bien, que no te vayas de fiesta, que descanses tus horas que deben de ser, que si estás lesionado, des ese descanso y no exhibas de otra manera. O sea, si no has captado ese mensaje internamente, creo que también te puede servir ese jaloncito de manera pública de tu entrenador para decir, híjole, creo que ahí te están prendiendo ese tipo de focos rojos. Ahí no estoy de acuerdo, Jessy, contigo, porque el jugador también puede decir, pero Paunovic se equivocó en el planteamiento, teníamos que haber jugado con línea de 3 en vez de con línea de 4, y eso no hay que decirlo el jugador públicamente, no manda, se lo tenés que decir al entrenador en el vestuario o en un entrenamiento, pero no salirlo a decir a la prensa, porque ahí como que estás metiéndote de que el trabajo que hiciste dentro de la cancha estuvo malo,
y bueno, y vos sos el entrenador y vos me pusiste, entonces vos sos el culpable de que yo hice un mal trabajo. Mejor, Bien. para evitar todo ese tipo de roces, hay que tener mucho cuidado al declarar. Bien. Pero vamos a ver, no, vamos a ver, os pregunto, vamos a ir enseguida con las declaraciones de Paunovic, pero dejo la pregunta en el aire para que vayáis, imagino que pensando algo, porque yo no entiendo cómo los jugadores, jugadoras, el mundo del fútbol, los futbolistas tienen que tener cada vez más poder de decisión. Ellos no eligen el árbitro, ellos no eligen el técnico, ellos no eligen el presidente, ellos no tienen que elegir el director deportivo, ellos no tienen que elegir el planteamiento y muchísimo menos tienen que elegir el 11 titular ni nada. ¿El qué, Merca? No es poder de decisión. No es poder de decisión, es poder de opinión. Claro. Tienen el mismo derecho de opinar y no de decidir. Entonces, si su entrenador los critica públicamente, más allá del funcionamiento táctico, el jugador también puede decir, Paunovic, eres un bruto, o eres un inteligente, o eres lo que eres. Si vas a llevarte así, entonces también te aguantas, porque exhibes a tu jugador, y para mi gusto estoy contigo, Álvaro, la ropa sucia... En casa. Lava en casa, papá. Siempre en casa. Sí, y yo estoy completamente de acuerdo con ustedes que la ropa sucia hay que lavarse en casa, pero sí, como decía Jessy, el técnico está cansado de dar ese mensaje interno y no hay reacción positiva ni diferente, pues ya llega un punto en el que lo tienes que hacer públicamente para que ese tirón de orejas se pueda realizar de una forma más consciente o que le llegue mejor al jugador, porque la indisciplina en Chivas tampoco viene de ahora, ya lo conocemos. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.